La mayoría de gente en el mundo vive en alguna clase de casa o morada. Esas casas tienen formas o tamaños diferentes, pisos y estructuras diferentes, y están amuebladas en muchas maneras diferentes. Cada hogar es preciso y único para su propietario. ¿Pero ha pensado alguna vez si Dios posee una casa? Y si posee una casa, ¿cómo pudiéramos reconocer esa casa si decidiéramos buscarla hoy? Escuchemos a John Moore mientras nos guía en busca de la verdad acerca de la casa de Dios. El apóstol Pablo escribió por medio del Espíritu Santo a un joven predicador llamado Timoteo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Mediante este pasaje aprendemos que Dios tiene una casa, tiene un lugar de morada. Esa casa es conocida como la iglesia. Como aprendimos en la lección anterior, la iglesia es los salvos. En la Escritura también se identifica a la iglesia como el reino, el cuerpo, el templo de Dios y, como acabamos de ver, la casa de Dios. Ahora, este edificio no es la iglesia, simplemente es un lugar donde la iglesia se reúne para adorar y estudiar. Según 1 de Corintios 3:16, la iglesia, el pueblo de Dios, es muy importante. La iglesia es el templo de Dios, y el templo de Dios, sea aquí o en otro lugar en el mundo, es muy singular. Ese templo o casa tiene un arquitecto y edificador único. Tuvo y tiene en el presente una estructura organizativa y propósito único. También tiene varios rasgos y características distintivas importantes. Busquemos esa casa. Descubramos por nosotros mismos esos rasgos y características. Mientras lo hacemos, hagamos 3 preguntas muy importantes. Comencemos respondiendo la primera pregunta. ¿Quién edificó la casa de Dios? ¿Cuáles son las características singulares de la casa de Dios? ¿Podemos establecer la casa de Dios hoy? Comencemos respondiendo la primera pregunta. ¿Quién edificó la casa de Dios? No nos tomará mucho tiempo responder esta pregunta. De hecho, estoy seguro que ya sabe la respuesta. Pero escuchemos otra vez las palabras de Jesús para descubrir por nosotros mismos lo que Dios quiere que sepamos acerca de su iglesia, su casa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la última parte de este pasaje podemos ver claramente que Jesús es el edificador de la iglesia. También podemos notar por el enunciado que Jesús hace, edificaré mi iglesia, que el pronombre posesivo mi claramente hace referencia a Jesús. Por ende, Él es el edificador y el propietario de su iglesia. Lea lo que el escritor del libro de Hebreos dijo sobre este tema y note quién está sobre o a cargo de la casa de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Al considerar este pasaje y las lecciones previas acerca de la Iglesia, podemos concluir primero que ya Cristo es el Hijo de Dios. Él ha edificado una casa. Segundo, los cristianos, los salvos, son esa casa. Y tercero, Jesús está sobre su casa. Así que es verdad que Cristo es el edificador y por ende el propietario de su casa, la Iglesia. Y Él está sobre su Iglesia. Pero ¿a qué hace referencia la frase sobre su casa en Hebreos 3? Hace referencia a la superioridad de la era de la Iglesia sobre la era mosaica antigua. En esa era antigua, Moisés, como un siervo, era la cabeza de esa casa. Pero Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y el heredero, es el gobernante de su casa, la Iglesia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Note que este pasaje dice que Jesús tiene esta autoridad, nadie más. Ningún hombre, grupo de hombres o concilio tiene esta autoridad. Esto es así de simple. Ciertamente, Cristo está sobre su casa, pero ¿cuánta autoridad tiene Cristo sobre su casa? Escuchemos las palabras de Jesús. Toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Correcto, Él tiene toda autoridad. Eso excluye a todos los demás. Todo significa todo. Si yo quiero saber algo acerca de la casa de Dios, necesito ir a Jesús, ya que Él es el edificador y propietario de la iglesia. Ahora, amigo, déjeme hacerle algunas preguntas. Ya que Jesús es el edificador, propietario y cabeza de su casa, ¿tenemos derecho a hacer modificaciones y o añadiduras a su casa? ¿Podemos darnos el derecho de cambiar o remodelar la casa que Jesús ha edificado? Suponga que usted quiere construir una casa en la cual vivir. Suponga que posee el dinero suficiente para adquirir el terreno y los materiales, y que decide construir la casa con sus propias manos. Además, suponga que contrata trabajadores para ayudarle en la construcción. Usted les encarga construir la casa según sus especificaciones, con la cantidad exacta de cuartos, con la cantidad exacta de espacio y pisos. Suponga que después que su casa esté terminada, invita a algunos amigos o familiares a quedarse en su casa. ¿Tuvieran sus amigos el derecho de modificar su casa al gusto de ellos? ¿Pudieran comenzar a hacer cambios en su casa sin su autorización? ¿Qué pasaría si un día descubriera que sus amigos han hecho eso y que se han encargado de comenzar a remodelar su casa, añadiendo paredes y puertas? ¿Cómo se sentiría? ¿Sería eso aceptable? Absolutamente no. ¿Pero por qué no? Porque esa casa le pertenece a usted. Usted la construyó con sus propias manos. Usted proveyó el dinero para su construcción. Por tanto, usted tiene el derecho exclusivo de determinar el diseño y disposición de la casa, y también la manera en que se conservará la casa. En una manera similar, Cristo, como edificador de su casa, la Iglesia, adquirió a la gente que compone la Iglesia por medio de su propia sangre. Luego comisionó a los apóstoles para poner la fundación de la casa y construirla de acuerdo a los requerimientos específicos que el Espíritu Santo reveló. Ya que somos solamente residentes que vivimos en la casa que Jesús construyó y posee, ¿tenemos la autoridad de remodelar y modificar esa casa según nuestro gusto? ¿Tenemos el derecho de modificar o reestructurar la organización de esa casa según nuestras propias opiniones o poner un nombre diferente a la casa? Absolutamente no.
Ya que somos residentes, debemos dejar la casa exactamente como la encontramos. Debemos vivir en la casa según los principios divinos de la palabra de Dios. Así que al responder nuestra primera pregunta principal en cuanto a quién construyó la casa de Dios, podemos ver claramente que Jesús construyó la casa de Dios. Ya que es el constructor, también es el propietario, y por tanto tiene toda autoridad sobre la casa. Ahora hagamos nuestra segunda pregunta principal en cuanto a la casa de Dios. Preguntemos, ¿cuáles son sus características singulares? En otras palabras, mientras examinamos la Biblia, ¿qué descubriremos acerca del diseño y construcción de esa casa? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo adoran sus miembros? ¿Qué doctrinas se enseñan en la casa de Dios? ¿Y qué nombre o nombres se usan para identificar la casa de Dios? Todo grupo religioso o casa religiosa tiene ciertas características que la identifican o distinguen de otros grupos religiosos. Así como usted puede distinguir su casa de otras casas por medio de sus características, se puede distinguir la casa del Señor de otras supuestas casas por medio de sus características. Así que, mientras buscamos la casa del Señor, averigüemos cómo luce. Mientras lo hacemos, preguntemos, ¿luce la casa religiosa en la que vivimos como la casa de Dios que el Nuevo Testamento revela? Consideremos algunas de esas características. Primero, así como la casa en la que vivimos tiene una fundación, la casa del Señor también tiene una fundación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la casa de Dios debe estar fundada en Jesucristo. No debe construirse sobre la fama de hombres o sobre alguna doctrina humana, un credo humano o una institución académica. Tampoco debe fundarse sobre lo que puede ser culturalmente aceptable o políticamente correcto. En cambio, la Iglesia de Cristo debe construirse sobre Cristo mismo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amigo, le pregunto, ¿reclama la Iglesia en la cual asiste estar fundada en Jesús? Segundo, notemos otra característica de la casa del Señor. Como aprendimos anteriormente, la casa de Dios tiene un edificador. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el edificador de la iglesia con la cual se reúne? ¿Pertenece a la iglesia que Jesús edificó y estableció? Otra marca distintiva de la casa del Señor es su nombre. En la Biblia se hace referencia a la casa del Señor como la iglesia de Dios, como en Hechos 20:28, 1 de Corintios 1:2, Gálatas 1:13 y 1 de Timoteo 3:5. Pero ya que Cristo es Dios, también se hace referencia a ella como la iglesia de Cristo, como en Romanos 16:16, donde Pablo escribió, «Os saludan todas las iglesias de Cristo». Nombrar a la iglesia a causa de Cristo trae gloria a aquel. Por ejemplo, en Hechos 20:28, el apóstol Pablo dijo que Cristo como Dios adquirió la iglesia por su propia sangre. Suponga que adquiere un terreno con su propio dinero. ¿Qué nombre debería aparecer en el título de la propiedad? Suponga que usted provea todo el fondo necesario para la adquisición de esa propiedad. ¿Qué nombre desearía en el título de propiedad o en la escritura? Desde luego que es suyo. Usted compró la propiedad y usted la posee. Por tanto, su nombre debería estar en la escritura. De la misma manera, ya que Cristo adquirió la iglesia, ¿no debería estar su nombre en el título de propiedad? Absolutamente. Este pertenece a Cristo y por ende debe llevar su nombre, no el nombre de otra persona. Considere también que el Nuevo Testamento hace referencia a la iglesia como la esposa de Cristo. ¿Qué esposo, incluyendo a Cristo como el esposo de la iglesia, quisiera que su esposa llevara el nombre de algún otro hombre? ¿No debería la esposa de Cristo llevar el nombre de Cristo? En el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia hizo esto. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.
Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mi amigo, ¿lleva la casa espiritual a la cual asiste al nombre de Cristo? Otra característica de una casa y una iglesia es su organización. Por ejemplo, considere la casa del Señor y la manera en que está organizada. En Colosenses 1:18 leemos que Cristo es la cabeza de la iglesia universal. El Nuevo Testamento también usa la palabra iglesia, en un sentido local, como en la iglesia en Filipos, la iglesia en Éfeso o la iglesia en Corinto. Después que se establecieron estas iglesias, se nombró a hombres piadosos como ancianos para servir en el liderazgo, la instrucción y guía de cada grupo local o congregaciones del pueblo de Dios. Cuando hablamos de la organización escritural de la Iglesia de Cristo, primero debemos entender que las iglesias de Cristo son congregaciones locales. Los que son miembros de esas congregaciones son parte del cuerpo universal de Cristo, cuya cabeza y autoridad suprema es Cristo mismo. Cristo ha dado instrucciones concernientes a la organización de cada iglesia local. Debe haber ancianos que supervisen la obra local. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. El término anciano hace referencia a alguien que, junto con otros ancianos de la misma congregación, es responsable de pastorear un único rebaño congregacional. En el lenguaje del Nuevo Testamento se identifica a estos hombres con 3 palabras griegas. Todas estas palabras se usan intercambiablemente y se pueden encontrar en 1 de Pedro 5:1 y Hechos 20, 17 y 28. Note el primer término, presbúteros, que se traduce con la palabra anciano o presbítero. El segundo término es episcopos, que a menudo se traduce con la palabra obispo o supervisor, y también la palabra griega poimen, que se traduce con la palabra pastor. Estos términos hacen referencia a los mismos individuos que han reunido las calificaciones que 1 de Timoteo 3, 1-7 y Tito 1, 7-9 trazan. Por estos pasajes aprendemos que un anciano tenía que reunir ciertos requisitos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estos hombres no solamente debían reunir estos requisitos, sino también aprendemos por medio del Nuevo Testamento que estos obispos o ancianos estaban encargados de la responsabilidad exclusiva de pastorear el único rebaño del cual eran parte. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por ende, mi amigo, no existe evidencia o autorización bíblica para que un grupo de obispos o un único obispo ejercite autoridad fuera de la congregación local. Por ejemplo, la iglesia en Filipos no tenía ancianos que podían supervisar los asuntos de la congregación en Éfeso o viceversa. No había un sistema jerárquico en la iglesia antigua, sino solamente Cristo como cabeza de la iglesia, y los apóstoles quienes pusieron la fundación. En cambio, en el Nuevo Testamento se organizó las congregaciones bajo un ancianato en el cual cada anciano supervisaba la obra que estaba entre ellos, pastoreando su propio rebaño. Ellos eran responsables de cuidar ese rebaño y alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Para que una iglesia de Cristo esté escrituralmente organizada, necesita seguir el patrón de las Santas Escrituras. En el Nuevo Testamento, vemos que cada iglesia tenía una pluralidad de ancianos en un rebaño local, apacentando el rebaño entre ellos. Hay sabiduría en el plan de Dios, ya que Él se aseguró que con una pluralidad de ancianos,
Si uno llegaba a contaminarse moralmente o doctrinalmente, no se contaminaría necesariamente todo el liderazgo. Hay un sistema de controles y balances que Dios ha establecido en esto. Había diáconos en el Nuevo Testamento, pero no una junta de diáconos. Los diáconos en el Nuevo Testamento servían bajo la supervisión de los ancianos, los hombres que habían reunido ciertos requisitos encontrados en 1 de Timoteo 3, 1 a 7. Los diáconos también tenían que reunir ciertos requisitos, como 1 de Timoteo 3, 8 a 13 señala. Los predicadores no supervisaban la iglesia en el primer siglo. En el patrón de Dios, los predicadores deben laborar bajo la supervisión de los ancianos. Ellos son importantes, pero no son los líderes de la iglesia, en el sentido que hagan las decisiones finales. Básicamente, Filipenses 1 habla acerca de los obispos y los diáconos. Desde luego, ancianos y obispos son términos intercambiables. Por ende, los ancianos supervisan el rebaño local y los diáconos sirven bajo su autoridad. Los predicadores y los miembros hacen lo mismo y siguen la supervisión de los ancianos que gobiernan sobre ellos. Ese es el plan de Dios y debemos seguir ese plan. Como puede ver, la casa de Dios tiene un fundamento, un edificador, un hombre y, como justo aprendimos, una organización singular. ¿Está organizada la casa religiosa de la cual es parte según las especificaciones de Dios? Ahora notemos otra característica de la casa del Señor. Una de esas características tiene que ver con su forma singular de adoración. En la casa de Dios, Jesús señala que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Oyó lo que Jesús dijo allí? Dijo que debemos adorar a Dios en verdad. Como aprendimos en la segunda lección, la verdad es lo mismo que la palabra de Dios. Por tanto, adorar a Dios en verdad es adorarle de acuerdo a su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que también podemos adorar en vano. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por ende, vemos que Dios no acepta cualquier clase de adoración. En cambio, descubrimos en el Nuevo Testamento que debemos adorarle en espíritu y en verdad, y que nuestra adoración debe ser autorizada por Dios. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una adoración aceptable? Primeramente, notemos que cuando los cristianos en el primer siglo se reunieron, así como la casa de Dios en la actualidad, oraban. Los cristianos deben orar. Ellos oran a través del nombre de Jesús, ya que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. La oración fue y es una parte muy importante de la adoración de la Iglesia. En la casa de Dios, los cristianos no solamente se reúnen para adorar, sino notemos que también se reúnen para proclamar la palabra de Dios. Cuando la casa de Dios se reúne, se predica la palabra de Dios. La predicación está diseñada a instruir y edificar. Está diseñada a nutrir y fortalecer a los residentes del reino glorioso de Dios, y también a convertir a los perdidos a Jesús. La enseñanza de la palabra de Dios es un ingrediente esencial en la vida y trabajo de la Iglesia. Es la fuente de alimentación que los cristianos necesitan para mantener su fortaleza espiritual. Además de proclamar la palabra, notemos que en la casa de Dios los cristianos también contribuyen cada semana a una tesorería común. Cuando se estableció la Iglesia en el primer siglo, surgió la necesidad inmediata de financiar el trabajo de la Iglesia. Había viudas que necesitaban ayuda financiera, predicadores necesitaban sostenimiento y familias que eran pobres. Los cristianos comenzaron a ayudar a los que eran pobres o necesitaban ayuda. Ellos lo hacían al reunir su dinero en una tesorería común que se recogía cada primer día de la semana. Bajo el Antiguo Testamento, se requería que los judíos dieran la 10% de lo que ganaban o producían. En otras palabras, diezmaban. Bajo el Nuevo Testamento, en la nueva casa de Dios, no se impone este requerimiento. En cambio, según 1 Corintios 16, 1 a 2, los cristianos deben dar según lo que han prosperado. Es una ofrenda voluntaria, una ofrenda que se debe dar con un corazón alegre.
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, además de ofrendar cada primer día de la semana, notemos que en la casa de Dios se celebra la Cena del Señor cada primer día de la semana. El primer día de la semana es un día muy importante para la Iglesia, ya que nuestro Señor resucitó de los muertos ese día. En este día domingo se estableció la Iglesia. Y según Hechos 27, el primer día de la semana, los cristianos se reunían con el propósito de adorar a Dios. Y una parte de esa adoración incluye la Cena del Señor. La Cena del Señor es una cena memorial especial que nos recuerda el cuerpo y la sangre de Jesús. No solamente nos recuerda de lo que Cristo hizo por nosotros, sino también es un testimonio para los no cristianos del amor de Cristo por los pecadores. Así como el canto, la ofrenda, la predicación y la oración no llegan a ser ordinarios, aunque se realicen cada semana, la Cena del Señor tampoco pierde su significado cuando se celebra cada semana. En el primer siglo, la Cena del Señor fue una parte central de la adoración de la Iglesia, y su observancia semanal continúa siendo una marca identificable de la casa del Señor. Finalmente, descubrimos que cuando los cristianos se reúnen para adorar, alaban a Dios y se edifican mutuamente por medio del canto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, la música es una parte importante en la adoración de la Iglesia. Sin embargo, la música de la Iglesia del Nuevo Testamento es diferente a la que se realiza frecuentemente en las denominaciones de hoy. La música que se realiza en la casa de Dios es a capella, es decir, sin el acompañamiento de ningún tipo de instrumento musical. No se introdujo la música instrumental hasta el VII siglo D.C. Los escritos de los así llamados padres de la Iglesia no indican que se haya introducido la música instrumental en los primeros siglos de la existencia de la adoración cristiana. Pudo haber algunos individuos que hablaban acerca de esto, pero el uso de la música instrumental en la adoración a Dios nunca fue una práctica aceptada durante los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia. En el siglo X se la aceptó como una parte de la adoración cristiana. Los instrumentos causaron tal división en ese tiempo que la Iglesia Ortodoxa Oriental nunca pudo aceptarlos y todavía no los acepta. Cuando se introdujo gradualmente el uso de instrumentos musicales en los servicios de adoración de varias denominaciones, hubo predicadores prominentes en las denominaciones que se opusieron a su uso. Cuando llegó la Reforma protestante en el siglo XVI, incluso algunos de los más grandes reformadores, como Juan Calvino, John Wesley y Martín Lutero, se opusieron agresivamente al uso de la música instrumental en la adoración. Estimo y admiro la música como ciencia, pero abomino y aborrezco los instrumentos musicales en la casa de Dios. Este es un abuso de la música. Y aquí yo registro mi protesta en contra de tales corrupciones en la adoración del autor del cristianismo. No tengo inconveniente con los instrumentos musicales en nuestras capillas, siempre y cuando no se oigan o vean. Aunque ciertamente es digno mencionar que varios eruditos antiguos condenaron el uso de los instrumentos musicales en la adoración, es más importante señalar que el Nuevo Testamento no autoriza su uso en ningún lugar. Cuando se trata de decidir qué hacemos en la adoración, cuál es el plan de salvación o cómo debería estar organizada la Iglesia, se debe determinar todas estas cosas, no por el voto popular de hombres no inspirados, sino al responder la pregunta, ¿qué dijo Jesús acerca de esto a través de sus apóstoles y por medio de sus propias palabras en su ministerio terrenal?
Por tanto, ahora que sabemos lo que Él dijo, estamos dispuestos a aceptar su autoridad y hacer lo que Él dice de la manera que lo dice. Los mandamientos del Nuevo Testamento en cuanto a la alabanza a Dios no incluyen la música mecánica. De hecho, en Efesios 5:19 aprendemos que la palabra salmos, que se usó para traducir la palabra salo, significa literalmente cantar en forma exclusiva. Esa es la manera exacta en que Walter Bauer la tradujo en su reconocido diccionario griego. Cuando Dios dio el mandamiento específico a cantar, eso excluyó automáticamente todos los otros tipos de música. La razón por la que no usamos instrumentos musicales es porque no se autoriza. A menudo la gente dice, pero la Biblia no dice que no lo hagamos. Eso no tiene nada que ver. Suponga que se levanta en la mañana, se siente mal y va al doctor. El doctor le receta azufre. Usted lleva la receta al farmacéutico. El farmacéutico piensa, la receta dice azufre, pero también añadiré un poquito de penicilina. Usted le pregunta, ¿por qué hizo eso? Él contesta, la receta no decía que no podía hacerlo. Eso no tiene nada que ver. Todo lo que debía darle es lo que el doctor recetó. La única manera de saber lo que a Dios le agrada es preguntar, ¿qué dice su palabra? Cada versículo en el Nuevo Testamento que aborda la música en la adoración hace referencia a la música vocal. Eso es lo que se autoriza y nada más. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Noé que hiciera el arca de madera de gofer, eso excluía cualquier otra clase de madera. Ciertamente, la música distintiva de la casa de Dios es a capella, es decir, sin el acompañamiento de instrumentos musicales. Pero ¿qué acerca de antes del establecimiento de la Iglesia del Señor? ¿No menciona el Antiguo Testamento los instrumentos musicales? Sí los menciona, pero el Antiguo Testamento reflejaba un sistema muy básico, un sistema carnal según Hebreos 9:10. El Antiguo Testamento contenía los sacrificios de sangre, contenía la quema de incienso. El Antiguo Testamento tenía un sacerdocio tribal físico por el cual la gente común se acercaba a Dios. Pero ese sistema carnal fue quitado, como el escritor de Hebreos declara en el capítulo 9 de su escrito. El régimen del Antiguo Testamento fue sustituido por un sistema espiritual. Entonces, el que busca la verdad no tiene el derecho de ir más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es importante. Así como Dios ha especificado cómo se debe utilizar el fruto de la vid y el pan en la cena memorial del Señor, Él ha especificado que se cante en vez que se toque un instrumento. Estoy seguro que ninguno de nosotros añadiría arroz y Coca-Cola a la cena del Señor, aunque nos gusten y aunque Dios no los haya prohibido específicamente. Entonces, ¿qué opina acerca de añadir arroz, Coca-Cola e instrumentos musicales en la adoración? ¿Sería eso realmente aceptable? Los cristianos del primer siglo disponían de instrumentos musicales, pero ellos escogieron no usarlos como parte de su adoración. Esta fue una característica extremadamente distintiva de la Iglesia del Señor en ese tiempo. Amigo, déjeme preguntarle otra vez. Las marcas distintivas de la música a capella y de las otras formas singulares de adoración, juntamente con la fundación, organización, nombre, fundador y edificador singular, son partes esenciales de la casa de Dios del Nuevo Testamento. Estas características y rasgos únicos son solo unos pocos de los ejemplos encontrados en el Nuevo Testamento que revelan la naturaleza peculiar de la Iglesia del Señor, la casa del Señor. Estas características y rasgos únicos son solo unos pocos de los ejemplos encontrados en el Nuevo Testamento que revelan la naturaleza peculiar de la Iglesia del Señor, la casa del Señor. Otros rasgos incluyen su doctrina singular, que es la Biblia, la palabra de Dios. La casa de Dios también tiene un campo específico de trabajo que incluye el evangelismo, la edificación de sus miembros y la benevolencia, es decir, ayudar a aquellos que son pobres o que tienen necesidad. La casa de Dios también tiene una membresía singular compuesta de personas consagradas a ser discípulos de Cristo y que simplemente llevan el nombre cristianos. Muchos de los nombres religiosos modernos no existían en el primer siglo.
En cambio, los creyentes bautizados llevaban el nombre de aquel que dio su vida en el Calvario. El estudio del Nuevo Testamento también revela que cada cristiano es parte del sacerdocio. Según la Biblia, no debe existir un sistema de clero y o laicado. Ante los ojos de Dios, cada creyente bautizado es considerado un sacerdote y por tanto puede y se espera que ministre en la casa y el templo de Dios. Finalmente, la casa del Señor tiene ministros como los diáconos y predicadores o evangelistas que deben reunir ciertos requisitos que el libro de 1 de Timoteo lista. Estos hombres son siervos en el cuerpo de Cristo, juntamente con todos los miembros de la Iglesia, y se les prohíbe llevar títulos religiosos como padres o reverendos. Así que, mi amigo, al responder nuestra segunda pregunta principal, podemos ver claramente que la casa de Dios tiene muchas características únicas y distintivas. Con cada característica, podemos ver la manera en que la Iglesia de Jesucristo debe estar organizada, la manera en que debe adorar y la manera en que debe enseñar. Ahora hagamos nuestra tercera pregunta principal. ¿Podemos establecer esta casa hoy? En otras palabras, ¿puede establecerse o edificarse hoy en su comunidad o vecindario? La casa que Jesús edificó y estableció en el primer siglo, la iglesia de la cual leemos en la Biblia. Preguntemos a alguien que es un constructor y un predicador. Las iglesias son muy similares a las casas. Tienen un diseño y por ende un diseñador. Tienen una fundación y estructura. Tienen características singulares que les hacen peculiar para sus propietarios. Cada casa tiene un juego de planos. Si construiría esta casa o cualquier otra casa, no supiera dónde comenzar sin un juego de planos. Al seguir los planos, puedo construir una casa exactamente como el diseñador arquitecto la planeó. Algo que se debe mencionar es que si tuviera un juego de planos, pudiera construir la misma casa en Norteamérica, Sudamérica, África, Europa o Asia. Simplemente al seguir los planos y mientras que los materiales de construcción existieran, pudiera construir esta casa en cualquiera de esos lugares, ahora o 50 años después. Cuando se trata de construir la casa del Señor, puedo hacer lo mismo. Puedo tomar la Biblia y usarla como el patrón o juego de planos, y construir la iglesia del Señor en Norteamérica, Sudamérica, África o en cualquier otro lugar. Si siguiera sus instrucciones en cuanto a su organización, su nombre y su adoración, y si enseñara lo que el Nuevo Testamento dice concerniente a la entrada a la iglesia del Señor, ¿no sería esta la casa de Dios? Si yo puedo tomar un libro de credo denominacional, estudiarlo y establecer una iglesia denominacional por medio de sus reglas, ¿por qué no pudiera solo leer el Nuevo Testamento de Cristo y usarlo para establecer una iglesia de Cristo? Ciertamente la iglesia de Cristo y la casa de Dios son lo mismo. Si quiero establecer la casa de Dios en cualquier comunidad, entonces debo seguir el plano que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ciertamente se debería usar la Biblia como el plano para el establecimiento de la iglesia y para vivir la vida cristiana. Por ejemplo, considere lo que el apóstol Pablo dijo acerca de la palabra de Dios como un plano o patrón. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora escuche lo que el apóstol Pablo dijo acerca de seguir las enseñanzas que los apóstoles establecieron en la palabra escrita. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Según Efesios 2, 19 a 22, los apóstoles nombrados divinamente ayudaron a Jesús a poner el fundamento de la iglesia. También aprendemos en Mateo 16, 19, que estos mismos apóstoles ataban en la tierra lo que ya había sido atado en el cielo, según la fuerza de la terminología griega que se usa en este pasaje, y desataban en la tierra lo que ya había sido desatado en el cielo.
Ya que eran los embajadores de Dios, los apóstoles estuvieron estableciendo un patrón eclesiástico que todos los discípulos de Jesús deben seguir. Todos los discípulos de Jesús deben seguir lo que los apóstoles enseñaron y escribieron en el Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento, que contiene esas enseñanzas y mandamientos, es el plano o patrón. Si queremos mantener nuestra comunión en el cuerpo de Cristo, debemos obedecer estas enseñanzas. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Así que al responder nuestra tercera pregunta principal, ¿podemos edificar la casa de Dios hoy?, debemos responder sin duda, sí. Amigo, no solamente podemos edificar la casa de Dios hoy, sino también debemos edificarla de acuerdo a las especificaciones de la Santa Palabra de Dios, reveladas a los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Seguir la autoridad apostólica que los escritos del Nuevo Testamento revelan no es una opción. Se debe seguir y obedecer lo que está escrito allí. Y según un principio del Antiguo Testamento encontrado en Deuteronomio 4:2, no debemos añadir a la palabra de Dios. También se encuentra este mismo principio en el Nuevo Testamento. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, mi amigo, déjeme preguntarle algo. ¿Ha añadido usted o los que adoran con usted algo a la casa de Dios que Dios nunca proyectó o autorizó? ¿Posee la iglesia con la cual se reúne las características que el Nuevo Testamento revela? Si hiciera una comparación entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia a la cual pertenece, descubriría que ha sido edificada sobre Jesús, lleva la iglesia a la cual pertenece el nombre de Cristo. ¿Es Jesús la cabeza de la iglesia a la cual pertenece? ¿Está organizado con ancianos y diáconos que reúnen los requisitos bíblicos? ¿Adora en verdad? Y finalmente, ¿enseña la iglesia con la cual se reúne que solamente hay una iglesia a la cual los creyentes bautizados son añadidos? Si este no es el caso, entonces le ruego que busque una verdadera iglesia de Cristo. Hasta ahora hemos aprendido que realmente el Señor tiene una casa, y que su casa es lo mismo que su iglesia. También se le conoce como el reino de Dios. La casa del Señor tiene un edificador. Ese edificador es Jesucristo. Y hemos aprendido que la casa del Señor tiene muchas características únicas e identificables. También hemos aprendido que al establecer la casa de Dios hoy, debemos seguir el plano que el Nuevo Testamento revela y que no debemos desviarnos de ese plano. Amigo, ¿es usted un miembro de la casa de Dios? Si es un miembro de la casa de Dios, ¿ha sido culpable de alterar el patrón divino de la casa de Dios que el Nuevo Testamento revela? Como ya sabe, el Señor tiene solo una casa. Si existe esa casa en su comunidad, ¿por qué no va a buscarla y llega a ser un miembro de ella hoy? Si no existe en su comunidad, ¿por qué no comienza hoy a tomar la Biblia como el plano para establecer la casa que Jesús diseñó? Establezca la casa de Jesús. Recuerde, en Juan 4:24, Jesús dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. También hemos aprendido, según Juan 17:17, que la palabra de Dios es verdad. Por tanto, debemos adorar a Dios según la verdad, según la palabra de Dios. ¿Está usted adorando a Dios según la verdad? ¿Es parte de una iglesia establecida sobre la verdad? Recuerde que Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres».